Te prometo que al acabar este vídeo vas a saber derivar a cascoporro. Después de haber visto en el vídeo anterior el concepto de derivada en el que vimos a nuestra hormiga Hipatia caminar por esa función, ahora es momento de saber crear esa máquina llamada la derivada, f' de x, la cual nos proporciona la pendiente de nuestra hormiga en cualquier punto de su camino. Si no lo has visto, te emplazo a que lo veas en la etiqueta que te dejo. Odio tener que pedirte que memorices algo porque sí, como si esto fuese religión en lugar de matemáticas, pero te prometo que la tabla de derivadas está ya más que archidemostrada desde su invención hace ya más de 300 años por Newton o Leibniz. Hoy empezamos a estudiar la tabla de derivadas. Empezaremos con las derivadas sencillas. En el siguiente vídeo aplicaremos la regla de la cadena, que es muy fácil, pero hoy me conformo con que te sepas ya toda la columna de derivadas sencillas. Y como no, te la puedes descargar en el link que te dejo en la descripción. Dicho esto, empezamos. Binnacle Project. Comencemos memorizando el primero de los pisos. Dicen, si f de x es igual a una constante, k, su derivada es 0, del tirón. Si tienes que derivar 5, la derivada es 0. Si tienes que derivar un 3, la derivada es 0. ¿De acuerdo? Fácil. Segunda, dicen, si f de x es igual a n por x, la derivada es simplemente ese número que hay delante de la x, la n. La derivada de 5x, 5. La derivada de 3x, 3. Más fácil, imposible. Y por último, dicen, si f de x es igual a x elevado a n, su derivada es, se cae esa n delante de la x y nos queda n por x elevado a n menos 1. ¿Por qué? Porque sí, porque lo dice Newton. Con lo cual, vayamos ya memorizando estos tres pisos y los echamos a rodar con este primer ejemplo que vamos a derivar. Mira, dicen, f de x igual a 3x a la 4. Ahora tumbamos ese 4, como te he dicho. Menos 5 sextos por x a la 3. Ahora tumbamos ese 3. Más 2x, su derivada va a ser 2. Menos un cuarto, como es una constante, su derivada va a ser 0. Lo hacemos. En primer lugar, quiero decirte que la derivada es una función distinta a la función f de x. Con esto quiero decir que no se te ocurra igualar la derivada a la función inicial, a la función madre. La derivada es otra función, la pones en una línea aparte o separada con un punto y coma. Y ahora echamos a rodar las indicaciones de la tabla de derivadas. Cuando vamos a derivar 3x a la 4, ese 4 se cae delante y al encontrarse con el 3 hacen 4 por 3, 12x, y en lugar de 4, 4 menos 1, que es 3. ¿Qué te parece este primer movimiento? Como te decía, estamos siguiendo las pautas de la tabla de derivadas. Y dicen, si alguna vez tienes que derivar x a la 4, ese 4 se cae delante. Pero como tenemos un 3, se multiplican. 4 por 3 hacen 12, por x elevado a 4 menos 1, que es este 3. Fácil, ¿verdad? Seguimos derivando ahora el menos 5 sextos por x a la 3. Lo podemos hacer en dos pasos. Menos 5 sextos siempre que nos encontremos un número multiplicando, en este caso el menos 5 sextos, lo vamos bajando tal cual. Y procedemos a derivar de la misma manera que hemos hecho el x a la 3. Se cae el 3 aquí delante. Y ponemos el viejo exponente quitándole una unidad, 3 menos 1, que son 2. Luego ya en el siguiente paso multiplicamos 5 por 3, que son 15. Y ya por último, la derivada de 2x. ¿No decía la tabla de derivadas que la derivada de n por x es solamente la n? En este caso es solamente el 2. ¿Y cuál es la derivada de menos un cuarto? ¿Cuál es la derivada de una constante? 0 patatero. Con lo cual, aquí tenemos ya la derivada. Ya por último, si quieres, la arreglamos un poquito y el único arreglo que hay que hacerle es multiplicar este 5 por 3, 12x a la 3, menos 15 sextos, por x a la 2, más 2. Y creo que también, por último, se puede desinflar el 15 sextos, ambos los podemos dividir entre 3. Y nos queda finalmente 12x a la 3, menos 15 entre 3 son 5, 6 entre 3 son 2, x a la 2 más 2. Y aquí tenemos la derivada. Binnacle Project. Siguiente piso. Dicen, la derivada de raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x.
Te aconsejo que este piso lo memorices, porque son muchas las ocasiones en las que debemos derivar la raíz de x. Si te lo sabes de memoria, lo pones del tirón. 1 partido por 2 raíz de x. Sin embargo, esta otra derivada que nos mandan, la vamos a hacer tanto de memoria, así del tirón, como dice la tabla de derivadas, y también con una pequeña demostración muy sencillita. Porque si bien la raíz de x te recomiendo memorizarla, ¿qué sucede si nos piden derivar raíz cúbica de x? O raíz cuarta de x, o algo más complicado, raíz cúbica de x al cuadrado. En ese caso no se puede memorizar directamente y sí que hay que hacer la demostración que vamos a hacer ahora mismo. Mira, si tenemos que derivar 5 raíz de x, su derivada será el 5, que es una constante que está multiplicando, la bajamos del tirón. Las constantes que multiplican se bajan del tirón. Y como te digo en la tabla de derivadas, la derivada de raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x. Aquí ya lo tienes derivado. Fácil, ¿verdad? Sin embargo, como te decía, también quiero que veas cómo llegar a este mismo resultado pasando esa raíz a exponente fraccionario, ya que este movimiento será el que tendrás que hacer si nos piden derivar la raíz cúbica o la raíz cuarta o cosas más feas. Mira, bajo la función f de x y la voy a maquillar un momentito. 5 por... y estarás de acuerdo en que raíz de x, raíz cuadrada de x, es lo mismo que x elevado a un medio, ¿verdad? X elevado a un medio. Ojo con ese tema de raíces, ya sabes. Y ahora entonces procedo a derivarla de otra manera. f' de x igual. Esa otra manera consiste en aplicar lo del exponente que se cae, que lo hemos hecho hace unos segundos. Y nos quedaría el 5, lo bajamos tal cual. Se cae el 1 medio aquí delante por x elevado a... y coge la calculadora para hacer 1 medio menos 1. La tabla de derivadas dice que hay que restar una unidad. Pues si haces 1 medio menos 1, verás que te da menos 1 medio. ¿Ves? Este es un camino quizá un poquito más engorroso, pero es necesario que lo sepas hacer para los que van a venir. Y terminamos de arreglarlo. Ya está derivado, pero ahora hay que arreglarlo un poquito. El 5 lo dejamos aquí, el 1 medio también lo voy dejando por aquí. Y el primer arreglo que hacemos es que los exponentes negativos nos los quitamos bajándolo como exponente positivo. Es decir, 1 partido por x elevado a 1 medio, ya en positivo. Y último arreglo, este x elevado a 1 medio lo devolvemos al mundo raíz y nos queda entonces 5 por 1 medio por 1 partido por raíz de x. Y estarás de acuerdo en que esto es lo mismo que esto que hay aquí. ¿Ves? Si quieres te lo pongo más compactado para que se vea. 5 por 1 entre 2 raíz de x. Con lo cual aquí tienes la derivada que hemos montado por dos caminos. Uno de ellos, el camino directo. La derivada de raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x. Pero sin embargo, he querido que veas este otro movimiento porque será el que tendrás que hacer si nos piden derivar la raíz cúbica de x o la raíz cuarta de x o cosas de ese tipo, ¿vale? Así que no dejes de memorizarlo y listo. Hagamos parado un momentito para hacer inventario de todos los pisos que ya llevamos de la tabla de derivadas. ¿Te sabes cuál es la derivada de una constante? 3, 2, 1, 0. ¿Te sabes cuál es la derivada de n por x? 3, 2, 1, n. ¿Te sabes cuál es la derivada de x elevado a n? Venga, que es muy fácil. N por x elevado a n menos 1. Y por último, ¿te sabes cuál es la derivada de raíz de x? 1 partido por 2 raíz de x. ¿Ves? Ya vamos memorizando la tabla de derivadas. ¿Te atreves antes de seguir camino a derivarte estas cositas? ¿Cuál es la derivada de 7x a la 3? Es 21x a la 2. ¿Cuál es la derivada de 2 quintos por x al cuadrado? El 2 se cae aquí delante, ya lo vamos multiplicando directamente. 2 por 2 hacen 4 quintos por x elevado a 2 menos 1, que es 1.
Ese es mi gato Mau, que también le gustan mucho las derivadas. ¿Cuál es la derivada de 2/3 por x? 2/3. La derivada de un número por x es solamente ese número que hay delante, por feo que sea. Has visto que te estoy trayendo mayormente fraccioncitas, que son los números más avanzados, digamos, que los números naturales. ¿Cuál es la derivada de 3 por raíz de x? 3 por 1 entre 2 raíz de x. Y has visto cómo así ya te vas memorizando la tabla de derivadas. Binnacle Project. Nos piden ahora derivar la raíz cúbica de x al cuadrado. Pues aunque parezca mentira, permanecemos con las casillas que no sabemos porque son las que vamos a utilizar. En concreto, la de x elevado a n. Ahora sí que sí, tenemos que hacer ese maquillaje que hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, traemos la función f de x. Cuidado que todavía no la vamos a derivar. Es la misma función que nos piden, solo que la vamos a maquillar. Y la raíz cúbica de x al cuadrado, estarás de acuerdo que es lo mismo que x elevado a 2/3. Y bueno, pues ahora se trata de aplicar ese movimiento de la casilla número 3, aquello de que el exponente se cae aquí delante. Por lo tanto hacemos, ahora sí que procedemos a derivar, f' de x es igual a, se cae el 2/3 aquí delante, 2/3 por x elevado a 2/3 menos 1. Sé que tienes la calculadora al lado, así que vete preparando cuánto es 2/3 menos 1. Y si lo haces con cuidado, 2/3 menos 1 nos queda menos 1/3. Ya está derivado. Ahora ya es solamente cuestión de arreglarlo un poquito. El mismo arreglo que hace un momentito hicimos. El exponente negativo siempre es molesto. Lo bajamos ya con exponente positivo. 2/3 por 1 entre x elevado a 1/3. Y último arreglo. Este exponente fraccionario, que son siempre complicados de entender, lo devolvemos a mundo raíz. Nos va a quedar la raíz cúbica de x. Y aquí tienes la solución. 2 por 1, que es 2, y abajo 3 por la raíz cúbica de x. Y bicho terminado. Como ves, es absurdo tener que memorizarse que la derivada de la raíz cúbica de x al cuadrado es esta guarrería. No, nosotros memorizamos lo justo y necesario. Y por eso te recomendaba memorizarte la derivada de raíz de x, 1 entre 2 raíz de x. ¿Por qué? Porque es muy típica. Pero variaciones de eso, como en este caso raíz cúbica de x al cuadrado, te aconsejo que lo hagas por este camino. En primer lugar, maquillamos a la mami, maquillamos a la función f de x. Y en segundo lugar, aplicamos lo que ya sabemos. Y el resto es solamente garabatear. Binnacle Project. Siguiente bicho. Ahora nos piden derivar 4 partido por x al cuadrado. Visualmente pensarás que esto no lo sabemos derivar con lo que llevamos de la tabla de derivadas. Pues sí, de nuevo haciéndole un pequeño maquillaje que lo sabes de sobra para conseguir amoldar esta función al piso número 3 de la tabla de derivadas. Mira. De nuevo no estoy derivando. Esta es f de x. Y el maquillaje que le vamos a hacer, como te puedes imaginar, es ese x cuadrado que está abajo, en el denominador, subirlo con exponente negativo. 4 por x a la menos 2. Y como te decía, ahora ya podemos aplicar la medicación del piso número 3 para derivarlo. Y nos quedaría entonces f' de x igual. Se cae el menos 2 aquí delante y ya lo podemos multiplicar. Menos 2 por 4 son menos 8. X a la... Y de nuevo le restamos una unidad. Menos 2 menos 1, que son menos 3. Ya está derivado. Ahora solamente lo arreglamos un poquito y ya sabes el arreglo de toda la vida. Este exponente negativo lo bajamos como positivo. Menos 8 partido por x a la 3. Y así se puede quedar. Y más bonito, nepa posible. Binnacle Project. ¿Qué te parece si para hacer inventario de todos los pisos que llevamos, realmente llevamos los 4 primeros pisos, hacemos esta pedazo de derivada que los tiene todos?
al lío. Si quieres, para el vídeo, por supuesto, intenta hacerla tú a solas y luego continúa a ver si nos da lo mismo. Vamos a por ello. Vemos que tenemos un monomio, otro monomio, con pi por ahí en medio, que pintará. Aquí un número, una constante, y ya una racional y una radical. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer no es derivar, no vamos a montar en primer lugar f' de x, sino maquillar a la mami. Con lo cual, ponemos por aquí f de x. Y bueno, los primeros monomios los vamos dejando tal cual, no hay nada que hacerles. Ahora los derivamos en el siguiente paso. 2x a la 3, menos 7 medios x a la 2, más pi por x, menos 4. Y el maquillaje que ya sí que le vamos haciendo al menos 7 partido por x, como hicimos hace un momento, es subir esa x del suelo. Y nos queda menos 7 por x a la menos 1, ¿verdad? Medita sobre estas cositas, son cosas del pasado, las sabes de sobra. Y último maquillaje. ¿Cómo maquillamos la raíz quinta de x? Pues simplemente como x elevado a 1/5. Ese exponente fantasma que tiene la x, ese 1, aquí aparece. Y el índice 5, aquí aparece. Y así lo hemos dejado bien preparado para ahora sí proceder a derivar este chorizo. ¿Y cómo nos queda? Pues f' de x igual. Este 3, como siempre, se cae aquí delante y al encontrarse con el 2, 3 por 2 hacen 6, x a la 2. Siguiente, menos. De nuevo, este 2 que está aquí se cae aquí delante. Este 2 se cae aquí delante. ¿Y no te da la sensación de que este 2 cuando se cae aquí delante se muere con este que está aquí abajo y solamente nos queda el 7? Míralo con esta agilidad para poder correr más con las matemáticas. Efectivamente, este 2 se cae aquí delante y se simplifica con el que han puesto ahí, con lo cual nos queda simplemente 7x y ya, porque 2 menos 1 es 1. Ahora aparece pi por x. ¿Qué es pi? Que no cunda el pánico. El número pi es un número, 3,141592 puntos suspensivos, tan respetable como el 8 o como el 4. Con lo cual, la derivada de pi por x, la derivada de un número por x, es solamente ese número más pi. ¿Has visto qué fácil? Te lo he puesto porque a veces ponen esta tontería, así que quiero que seas consciente de esto. Derivada de un número de menos 4. La derivada de una constante, 0. Y ya atacamos por aquí. De nuevo, este menos 1 se cae aquí delante. ¿Y cuánto es menos 7 por menos 1? 7 positivo. Más 7 por x elevado a menos 1 menos 1, menos 2. Derivado. Y por último, derivar x elevado a 1/5. Lo mismo. El 1/5 se cae aquí delante por x elevado a... Y si haces con la calculadora 1/5 menos 1, vas a ver cómo te da menos 4/5. Aquí ya lo hemos derivado. Ahora simplemente arreglamos esto que hemos montado y todo esto ya no hay nada que hacerle, simplemente este x a la menos 2 lo bajamos como x al cuadrado y esto lo bajamos también y lo arreglamos. Mira, lo podemos hacer juntos, nos quedaría. Para que muchas veces no se te alargue demasiado una demostración, puedes hacer un pequeñito apunte aquí. Esto sería lo mismo que 1 partido por x elevado a 4/5. Y así ya en el siguiente paso ponemos el resultado final. Sería 6x a la 2 menos 7x más pi más 7 partido por x a la 2. Este exponente negativo lo bajamos como positivo. Y como te decía, aquí al fondo ya lo cerramos con 1/5 por 1 entre... Y este x elevado a 4/5 lo podemos devolver a exponer a mundo raíz como la raíz quinta de x a la 4. Y yo creo que así puede quedar bien presentado o útil para lo que tengamos que hacer con esta derivada. Binnacle Project. Derivada de n por x. N.
¿Derivada de una constante? 0. ¿Derivada de raíz de x? 1 partido por 2 raíz de x. ¿Derivada de x elevado a n? Venga. N por x elevado a n menos 1. Ole. Así que ahora ya nos adentramos en los siguientes pisos de la tabla de derivadas. Verás que son muy fáciles. Como todo asusta antes de verlo, pero verás que son muy fáciles. Memoricemos juntos la derivada del logaritmo neperiano. Dicen que es 1 partido por x. ¿Por qué? Porque sí. Evidentemente te cuento que en el siguiente vídeo, en 2 vídeos más, haremos derivadas con la definición. Pero de momento nos creemos la copla. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Siguiente. Claro, el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e. Y es muy respetable, es el rey de los logaritmos. Pero ¿y si algún día tienes que derivar el logaritmo en base 3 de x? ¿O el logaritmo en base 5 de x? Pues hay que aplicar el siguiente piso de la tabla de derivadas. Empieza igual que el de antes. La derivada sería 1 partido por x, y el único forúnculo que lleva es que dicen los matemáticos que hay que multiplicarlo por el logaritmo en base a del número e. Ahora nos hacemos un mini ejemplo para que lo entiendas bien, pero es así de sencillo. Siguiente piso de la tabla de derivadas, el más fácil de todos. La derivada de e elevado a x. Dicen que es e elevado a x. Y llegados a este punto, me gustaría simplemente hacerte una aclaración. Si nosotros tenemos f de x como e elevado a x, ¿a que sería tentador, siguiendo la inercia de donde venimos, derivarlo de esta manera? F' de x igual a, bueno, por lo que me ha dicho Fer, se cae la x aquí delante por e elevado a x menos 1, ¿verdad? Sería tentador hacer esto. Me temo que esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esta función, la exponencial e elevado a x, es una función de una naturaleza totalmente distinta a esas otras que hace un rato derivábamos. F de x igual a x al cubo. Aquí la x está en el exponente y aquí la x está abajo en la base. Esto es lo que se llama una función potencial y esto es lo que se llama una función exponencial. Tienen naturaleza totalmente distinta. Ni que decir tiene, ya lo sabes, que el número e es un número, 2,7182 puntos suspensivos, es un número. Aquí la letra, la variable, está en el exponente, función exponencial, mientras que aquí está en la base, función potencial. Por eso esta sí que la derivamos tumbando el exponente y bla bla bla. Sin embargo, para el exponencial nos vamos creyendo la receta que nos indican. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. ¿Por qué? Porque lo dice Newton. Y por último, nos dicen que en general, si tienes que derivar cualquier exponencial, es muy respetable el número e, por supuesto, pero también, ¿y si tenemos que derivar 5 elevado a x? Pues aplicamos esta casita de la tabla de derivadas que dice, la derivada de 5 a la x sería 5 a la x por el neperiano de 5, o en general, a la x por el neperiano de a. Venga, practiquémoslo un poquito con algunos mini ejemplos. Aquí tienes, por ejemplo, f de x igual a 3 por neperiano de x. ¿Cuál es su derivada? Muy fácil, ¿verdad? Ese 3 que está multiplicando lo bajamos del tirón. Y hace un rato, hace unos segundos, vimos que la derivada del neperiano de x es 1 partido por x. 3 por 1 es 3 entre x, es una manera más compacta de ponerlo, y ya lo tienes. La derivada del neperiano de x es 1 entre x. Binnacle Project. Y como te decía hace un momento, el logaritmo neperiano es muy respetable, pero también hay otro universo de logaritmos, en este caso el logaritmo en base 3. Por lo tanto, montemos la derivada. F' de x igual. Nos encontramos en primer lugar ese 2 multiplicando, pues lo bajamos del tirón. Menos 2 por... ¿Y te acuerdas cuánto era? Ahora te lo pregunto, ¿eh? La derivada del logaritmo en base a de x, pues empezaba igual que antes. 1 partido por x. Y la única novedad es que dicen los matemáticos que hay que multiplicarlo por el logaritmo en base 3 del número e. Con lo cual aquí ya tienes la posibilidad de derivar cualquier logaritmo. Derivada de e a la x.
e a la x. Derivada de raíz de x, 1 partido por 2 raíz de x. Derivada de x elevado a n, venga que esta es fácil, n por x elevado a n menos 1. Derivada de una constante, esta es la más fácil de todas, 0. Derivada del logaritmo neperiano de x, 1 partido por x. Derivada de a elevado a x, siendo a un número, una constante, venga que lo hemos hecho hace un ratillo, a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Y por último, derivada del logaritmo en base a de x, venga que ha sido la última que hemos hecho, 1 partido por x por el logaritmo en base a de e. Binnacle Project. Viene una novedad, la derivada de un producto. Como ves, nos enfrentamos ahora a tener que derivar el producto de dos cosas. La primera de ellas, la que está en el paréntesis, un pequeño polinomio, x² más 5x, y la segunda, la que está detrás del paréntesis, una exponencial, e elevado a x. Ojalá la derivada de este bicho fuese simplemente derivar el paréntesis, es decir, 2x más 5, ¿verdad?, por derivar el segundo bicho, e a la x. Me temo que no. Este tipo de estructura no existe con las derivadas y tenemos que cantar la canción que aquí te traigo. Repítela conmigo. La derivada del producto de dos cosas es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Lo repetimos. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado. Esto apréndetelo como los versos de un rap. Te lo aprendes porque sí y lo aplicamos a este ejemplo. Mira qué fácil. f' de x es igual a la derivada del primero, y estarás de acuerdo en que la derivada del paréntesis es 2x más 5. Por el segundo sin derivar, tal cual, e a la x, más el primero sin derivar, lo bajamos tal cual, x² más 5x, por el segundo derivado. ¿Y cuál era la derivada de e elevado a x? Era e elevado a x. Con lo cual aquí ya tienes la derivada hecha. Lo que me interesa es que sepas la estructura y que te sepas la canción. El resto de arreglos florales, por si esto pues hay que igualarlo a 0 y cosas que haremos ya en la aplicación de las derivadas, pues lo dejamos para entonces. Pero por lo menos quédate con la derivada de un producto. Binnacle Project. Y la segunda y última novedad que te traigo es que para derivar una división, ojalá fuese tan sencillo como derivarlo de arriba, dividido entre derivarlo de abajo. Me temo que no. Si hiciésemos esto para derivar esta función, simplemente como te decía, derivar arriba, la derivada de arriba sería 3x² más 2. Dividido entre derivar abajo, la derivada de x² es 2x y la derivada del más 1 de esa constante ni la pongo. Esto sería un tremendo error. Ojalá las derivadas pudieran funcionar de esta manera. No, me temo que tenemos que cantar esta canción. La recitamos y la memorizamos juntos. Dicen, la derivada de una fracción, arriba y abajo, es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos, porque sí, el de arriba tal cual por el de abajo derivado. Fíjate que es igual que la canción que cantamos hace un rato para el producto, solo que lleva un menos en medio, en lugar de un más. Dividido entre el de abajo al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo dice Newton. Así que vamos a aplicar esa medicación a esta función. Nos quedaría entonces f' de x igual. Alargamos la línea de fracción porque viene gente y sería la derivada del de arriba, la hicimos hace un momentito, 3x2 más 2. Lo arropo entre paréntesis porque entra a convivir aquí con gente. Por el de abajo sin derivar, x² más 1. Menos el de arriba tal cual, el de arriba sin derivar, x⁻³ más 2, x, por el de abajo derivado,
2x. El de abajo derivado o la derivada del de abajo es 2x. Dividido entre lo que hay abajo al cuadrado. Pues por aquí te lo pongo. X cuadrado más 1, todo ello al cuadrado. Aquí tienes esta derivada que espero que te sirva para memorizar la canción de la división. Ahora lo que vendría, cuando vamos a tener que usar este tren para cosas que van a venir, es arreglarlo un poquito. Y bueno, pues simplemente el arreglo, casi que bajamos a lo que hacíamos hace años, es tirar cuerdas, todos con todos, y por aquí también, todos con todos. Pero como no quiero liarte con esta operatoria elemental de polinomios, si quieres, me conformo con que te lleves de aquí la derivada de un cociente. Recítala conmigo. Es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba tal cual por el de abajo derivado, dividido entre el de abajo al cuadrado. Y listo. Binnacle Project. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Bien? Espero que sí. Debo decirte que si me estás viendo desde un ámbito de ciencias sociales, tema empresa, etc., pues aquí puedes dejarlo, porque las que vienen ahora van a ser trigonométricas, senos, cosenos, tangentes, y muy pocos procesos en el ámbito social siguen patrones de trigonométricas. Sí, continúa conmigo si estás viéndome desde el ámbito biosanitario o tecnológico. Pero si estás en ciencias sociales, mejor deja aquí el vídeo o repítelo para meditar sobre lo que hemos estado haciendo y nos vemos en el siguiente, que montaremos la regla de la cadena. Así que nosotros seguimos con las trigonométricas, que son muy fáciles y hemos terminado. De nuevo a memorizar chapa. Dicen, la derivada del seno es el coseno. Ole, fácil. Siguiente, la derivada del coseno es el menos seno. ¿Por qué aparece ese menos? Porque lo dice la tabla de derivadas. Se acabó. Y la derivada de la tangente, sé que asusta un poco cuando ves la solución, pero es simplemente que memorices lo siguiente. Si alguna vez tienes que derivar la tangente de x, puedes ponerlo, a ver si te gusta más, como 1 entre coseno cuadrado, si te parece compacta esa torre, 1 entre coseno cuadrado, o así en horizontal, 1 más tangente cuadrado. ¿Cuál te gusta más? Cualquiera de las dos, ¿vale? Seno, coseno y tangente montadas. Y ya por último con las funciones arco. Fíjate que la arcoseno y la arcocoseno se parecen mazo, solo que la arcoseno va en positivo y la arcocoseno lleva un signo menos ahí arriba. La derivada de arcoseno es 1 entre raíz de 1 menos x cuadrado. Así del tirón, haz una foto mental. 1 entre raíz de 1 menos x cuadrado. Y la arcocoseno, que siempre es un poco como el patito feo, pues lleva un signo menos delante y ya está. Y ya por fin se termina toda esta chapa que te estoy soltando, memorizando cuál es la derivada del arcotangente de x. Simplemente 1 entre 1 más x cuadrado. Fíjate que ya no tiene la raíz como sus hermanas de arriba y que en medio abajo hay un signo más en lugar de un signo menos. Así que memoriza, hazle una fotito mental a estas últimas, las trigonométricas, y nos hacemos un último ejemplito y hemos terminado. Aquí te traigo este bicho con el que pretendo coger por correa un poquito todos los otros pisos de la tabla de derivadas y, como no, inyectar las trigonométricas. Vamos al lío. F' de x, igual, como no hay nada que arreglar, pues ya nos lanzamos a derivarlo. Este primero es un monomio sencillito, con lo cual el 2 se cae delante con la fracción, a multiplicarla, y 2 por 2 hacen 4 quintos por x elevado a 2 menos 1, ¿qué es 1? Fácil, igual que los de antes. Siguiente, 4 por el seno de x. Será simplemente 4 por... y la derivada del seno hemos dicho que es el coseno. Seguimos. Menos 2 tercios, que está multiplicando. ¿Y cuál es la derivada de la tangente de x? Ese piso un poco estomagante. Si quieres lo dejamos como 1 entre coseno cuadrado de x. También lo podrías poner entre paréntesis como 1 más tangente cuadrado de x. Y por último, la arcotangente. La derivada del arcotangente, del tirón, como le hemos visto hace un momento, es 1 entre 1 más x al cuadrado. Y realmente simplificar esto pues ya es complicado. Son especies de distinta raza, con lo cual aquí tenemos polinomio, aquí tenemos trigonométricas, aquí una racional, con lo cual yo creo que así se puede quedar y listo.
Y hasta aquí todo lo de la tabla de derivadas, versión sencilla. En el siguiente vídeo veremos la regla de la cadena, que no te dé pereza, es muy sencillito. Y espero que este rato conmigo te haya servido para romperle el hielo a la tabla de derivadas, para quitarte el miedo y que incluso la hayas empezado ya a memorizar. No dejes de hacerlo tú también, tú mismo, tú misma, recitarte cada uno de los pisos y continuamos en el siguiente vídeo. Rock and roll.